A pesar de todo lo que está sucediendo en Israel, a pesar de que la comunidad internacional está bastante preocupada porque Benjamín Netanyahu ha decidido empezar la invasión a la zona de Rafah, precisamente donde hay más de 1,5 millones de refugiados palestinos, acaba de salir al frente Estados Unidos a decir que han estado analizando lo que está pasando y han llegado a una conclusión, una que no se puede creer. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho Estados Unidos y por qué esto demuestra un doble discurso por parte de la Casa Blanca? Vamos a comentarlo. El Pentágono ha dicho que ellos no consideran que la operación terrestre de Israel en Rafah sea cruzar una línea roja establecida por el presidente Joe Biden. De hecho, precisamente él fue el que dijo esto. Pero sí, el Pentágono dice algo completamente diferente a lo que ha dicho el presidente estadounidense. Esto ha sido informado el día de hoy por el medio Axios, citando a 2 funcionarios estadounidenses que obviamente pidieron el anonimato. Ambos funcionarios precisaron que el mandatario estadounidense no ve el ataque contra Rafah como un punto de ruptura, pero que sin embargo frente a la comunidad internacional había dicho otra cosa. Lo que llama la atención es que él cree que no se puede generar una ruptura en las relaciones con Israel. Sin embargo, han advertido que si se amplía o se sale de control y las fuerzas de defensa de Israel entran de forma masiva en la ciudad de Rafah, esto recién sería un punto de quiebre. Agregaron que Biden está abordando la situación de la misma manera que abordó las represalias israelíes contra el ataque iraní, es decir, presionando a Tel Aviv para que sencillamente no lo haga, pero que al final lo van a terminar haciendo y al final Estados Unidos va a tener que seguir apoyando. Lo que ha dicho un funcionario, de nuevo en calidad de anonimato a Axios, es que si esto es todo lo que van a hacer las fuerzas de defensa de Israel en Rafah, se puede asimilar, pero hay mucho nerviosismo sobre lo que sigue. Es decir, que incluso Estados Unidos está preocupado para ver exactamente qué es lo que va a hacer la propia administración de Israel en esta parte de la Franja de Gaza. La administración Biden ha recordado, según dice el medio, que ha expresado su preocupación por la posibilidad de una gran invasión militar israelí al sur del enclave palestino. La semana pasada, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había dicho al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que una operación importante en Rafah dañaría las relaciones entre Washington y el país hebreo. Además, el país norteamericano ha suspendido un envío de municiones fabricadas en Estados Unidos, tanto a Israel, que ha terminado considerándose como suspender los envíos de armas o condicionar el uso de estos sistemas de armas estadounidenses específicos si Tel Aviv realiza una operación importante en Rafah. Es decir, que el bloqueo o la situación esta en la cual se congela el envío era para intentar mandar un mensaje directo precisamente a Netanyahu. Con todo esto, la noche del 6 al 7 de mayo, el ejército de Israel anunció el comienzo de la operación terrestre en Rafah, en donde se refugian más de 1,5 millones de personas desplazadas forzosamente por la guerra en Gaza. De hecho, en esta zona es precisamente donde los israelíes les dijeron que se vayan. Más tarde, se informó que el ejército israelí había tomado el control de la parte palestina del paso fronterizo de Rafah, en la frontera de la Franja de Gaza con Egipto. Obviamente era algo esperable porque no hay resistencia en esta parte del mundo, sino una cantidad masiva de refugiados. Frente a este evento, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha declarado que dicha estrategia es un error estratégico que puede terminar derivando en un desastre político y humanitario superior al que ya se está viviendo en la zona. Se habla de tal vez el peor desastre humanitario en la historia moderna o en lo que va del conflicto tanto de Israel con los países árabes como de Israel con Hamás. Lo que ha terminado diciendo básicamente el propio Antonio Guterres es que insta al gobierno de Israel a detener cualquier escalada y sumarse constructivamente a las actuales conversaciones diplomáticas. Esto comunicó el funcionario a la prensa. Él dijo que un ataque en Rafah sería un error estratégico, una calamidad política y una pesadilla humanitaria. Lo que llama la atención es que algunos empiezan a recordar cuando Estados Unidos llamó a la administración china para que intenten convencer a Irán de que no ataque a Israel, pero precisamente la administración estadounidense no puede hacer lo mismo con el propio Israel.
Para nadie es un secreto que la situación que se vive en Alemania con respecto a lo que está haciendo Israel es bastante complicada. Y es que el gobierno alemán durante mucho tiempo ha intentado limpiarse esta imagen que arrastra, obviamente por lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, intenta en todo momento demostrar que ahora es un aliado de Israel. De hecho, lo demostró también cuando se unió precisamente a la denuncia internacional, a la demanda penal internacional en La Haya que se estaba ejecutando contra Israel, que todavía está en proceso, y donde el propio gobierno alemán salió al frente a decir que ellos se iban a presentar como en este momento una suerte, pues por así decirlo, de testigos, de colaboradores para Israel, para ayudarlos en el proceso internacional. Claro, en aquel momento uno decía, es curioso que ahora Alemania intente ayudar a Israel tomando en cuenta lo que sucedió en el pasado, pero se entiende. Sin embargo, ahora se está viviendo un momento bastante incómodo, y es que la policía de Berlín ha tenido que desalojar, pero con bastante cuidado y tomando en cuenta el escenario geopolítico que se está viviendo, a un grupo de estudiantes que habían tomado parte de las instalaciones en la Universidad Libre de Berlín. Los manifestantes habían instalado un campamento en solidaridad con el pueblo palestino y un rechazo contundente a la guerra de Israel en la Franja de Gaza. De acuerdo con la universidad, entre unos 60 y 80 personas habían montado el campamento de protesta en el patio del campus de la universidad en la mañana del 7 de mayo. A lo largo de toda la mañana, los manifestantes también intentaron entrar en salas y aulas del centro educativo para poder ocuparlas, o al menos esto es lo que ha dicho la propia institución en un comunicado. Y claro, en este complicado escenario, la administración de Olaf Scholz ha debido tomar con pinzas esto, porque estamos hablando de ciudadanos alemanes, estamos hablando de la imagen que podría tener Alemania, tomando en cuenta que es una crítica directa al país judío. Sí, de acuerdo con el comunicado, el grupo dijo estar formado por estudiantes de varias universidades de Berlín y, entre otras personas, también se estaba llamando a otros alumnos y profesores a participar en las protestas que han comenzado a contagiar las instituciones educativas europeas, ya no solamente las estadounidenses y no solamente las de América Latina, porque esto también se ha empezado a ver en países como por ejemplo México. Después de la acción de la protesta, las autoridades de la Universidad Libre de Berlín pidieron a la policía que por favor intenten desalojar a estas personas a las 11 de la mañana del 7 de mayo, precisamente en ese momento. Pero en este complicado escenario, el trato que se está viviendo en algunos países es diferente. Y es que, por ejemplo, en España, un país que como sabemos es, no decir que es contrario a Israel, pero apoya la causa palestina de una manera mucho más abierta, y lo hemos visto en diferentes videos, los estudiantes españoles han empezado a acampar en Madrid en apoyo a Palestina. Y a diferencia de todo lo que se ve en otros países, ellos no han sido desalojados, ellos no han tenido una suerte de acción incluso física bastante agresiva, como sí está sucediendo en Berlín, como sí está sucediendo en Estados Unidos. De hecho, lo que se comenta es que en el manifiesto que han entregado los estudiantes españoles, los jóvenes gritaron consignas y luego se terminaron reuniendo alrededor de las tiendas y empezaron a cantar canciones, asegurando que están dispuestos a permanecer en el campamento todo el tiempo que sea necesario. Y es que ahora los diferentes estudiantes de todo el viejo continente han empezado a manifestarse precisamente contra las acciones de Israel en Palestina. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.